más. Vamos a seguir profundizando en esa discusión. Vamos a volver justamente con este y otros temas dentro de la conversación económica en nuestro país. Ya tenemos contacto con el economista de la Universidad de Chile, el profesor Joseph Ramos. Profesor Ramos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Gusto estar con ustedes. Profesor, antes de entrar a la materia por la cual lo habíamos llamado para esta entrevista, que es el salario mínimo, hemos conversado otras veces sobre los retiros de 10%. Vemos ya se está discutiendo, está avanzando este tercer retiro. ¿Cómo lo ve usted ya, esta tercera instancia de retiros previsionales? Bueno, desde el primer instante reconozco que hay muchas personas que necesitan estos recursos. En este momento debe de haber del orden de 2 millones de personas entre cesantes o gente que vio sus ingresos muy reducidos. Esa gente necesita eso y por eso es que yo propuse y propongo que se condicione a que posterguen su edad de jubilación un año, porque eso, hice el cálculo, es más o menos equivalente al 10%. Entonces, eso tendería a hacer que la gente que lo retire sea el 2 millones que lo necesitan y no 8 millones o 10 millones como han sido los retiros anteriores. O sea, a todo el mundo le conviene tener más plata, pero de verdad la necesidad se acota a aproximadamente 2 millones de personas. Sí, una propuesta similar a la que usted propone. Le recuerdo cuando lo conversamos en el primer retiro, usted también proponía algo similar, algo parecido. En su minuto también lo puso arriba de la discusión el profesor también de la Universidad de Chile, José Gregorio. Pero claramente aquí vemos, Joseph, que propuesta que se ponga arriba de la mesa en materia política, un año político, en un año de elecciones parlamentarias, difícilmente rompe el nivel de popularidad que tiene un retiro del 10%. Bueno, pero lo encuentro una irresponsabilidad. O sea, porque esto es a expensas de las pensiones futuras, y todo el mundo sabe eso. Y esas son bajas. Y en segundo lugar, está dando recursos suyos, por cierto, a personas que no están realmente en los 2 millones de personas que en este momento están sin trabajo o con ingresos muy mermados. Se lo está dando a todo el mundo y en este caso particular la gente que le queda son particularmente gente de mayores ingresos. O sea, la propuesta que usted pone arriba de la mesa de alguna forma viene a focalizar justamente en que el retiro sea de personas que realmente lo necesitan. Uno ha visto, por ejemplo, se han hecho iniciativas similares en Perú, en que se ha podido retirar para paliar parte del duro momento económico que vivía también ese país, pero ahí también se focaliza en personas que efectivamente se puede comprobar que perdieron el empleo, por ejemplo. Bueno, efectivamente, pero me bastaría que yo creo que las personas dispuestas a postergar su jubilación en un año, obviamente si necesitas el dinero lo vas a hacer. Si no lo necesitas lo vas a meditar. Ciertamente no son los 10 millones que lo han retirado en los primeros y segundos retiros. Sí, así lo dicen por lo menos los números del Banco Central que entregó Mario Marcel en el Lipom, que decía que del segundo retiro, los retiros en el mes de enero, el 62% permanece en algún tipo de instrumento de ahorro. Uno también puede pensar, claro, muchos de esos dineros pueden estar ahí para ser utilizados en cualquier minuto, pero buena parte sigue en instrumentos de ahorro. Así es. Menos mal. Profesor, quiero que vayamos al tema del salario mínimo. La propuesta que puso Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, de subir de 326.500 a 500.000 pesos el sueldo mínimo. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, hay dos verdades aquí. El salario mínimo actual es obviamente muy insuficiente, está por debajo de la línea de pobreza y en eso creo que Bárbara Figueroa tiene razón. Sin embargo, el problema con subirlo a 500.000 es que eleva mucho los costos a la empresa y por consiguiente, como la empresa no está obligada a contratar gente, mucha gente no va a ser contratada o va a ser despedida. Y esto particularmente en un momento como este es particularmente grave. ¿Cómo se puede solucionar esto? Esta fue una propuesta de Monseñor Goich, será como 10 años atrás, cuando habló del salario ético. Y era que el salario mínimo, sea lo que sea, 326 o se sube a 350, ese es lo que carga al empleador dentro de sus capacidades sin mermar el empleo. Pero que la diferencia con esos 500.000 lo ponga el fisco. De ese modo no se perjudica el empleo. Y se da a cada trabajador un salario que es más cercano
a lo digno y a lo necesario. Ahora, el problema con esta segunda propuesta es que tiene un elevado costo fiscal. O sea, sería 4.000, 5.000 millones de dólares, y es la razón por la cual la propia presidenta Bachelet en su momento no lo hizo. Yo lo habría hecho en su momento, pero ella prefirió la gratuidad universitaria a haber hecho esta medida. Y también, profesor Ramos, dentro de esta conversación, obviamente, la propuesta que usted pone, sobre todo para la microempresa. Hoy día me tocó conversar en la mañana con Bárbara Figueroa, que decía, para la microempresa, la pequeña empresa, que exista un subsidio de parte del Estado, no así para la gran empresa. Pero en momentos de dificultades económicas como este, uno lo ha visto en los subsidios al empleo que ha entregado el gobierno. El gobierno proyectó entregar casi 1.200.000 en 6 meses, apenas entregó 600.000. Y muchos pequeños empresarios te dicen, a ver, me encantaría recibir el subsidio, el problema es que yo no me puedo comprometer con una persona a contratarla un mínimo 6 meses y no sé si el próximo mes puedo abrir. Entonces, en esta coyuntura es difícil, mediante un subsidio también, en la realidad económica que estamos. No es decir, no tiene que haber alza del sueldo mínimo, sino que sencillamente en esta coyuntura se hace difícil incluso con subsidio. Bueno, nadie contrata solo por un subsidio. Lo que sí el subsidio hace que es menos costoso contratar, y eso sí es atractivo. Tal como tú dices, si mis ventas no dan en el ancho, no voy a contratar por mucho subsidio que reciba, porque no puedo mantener a la persona. Pero en el margen, el subsidio sí es un incentivo para que me arriesgue a contratar a alguien que de otro modo no lo haría. Lo que sí es el caso, y que tú tienes toda la razón, es que si el argumento normal para no subir el mínimo a 500.000 pesos es que va a impactar negativamente sobre el empleo, y que duda hay, en este momento del desempleo es elevadísimo, hay 1 millón de personas sin trabajo que antes estaban trabajando, más el 500.000 cesantes anteriores. En estos momentos, elevar eso va en la dirección contraria. O sea, uno no quiere elevar el costo al empleador en este año 2021 y pienso que probablemente tampoco mucho en el 2022. Por consiguiente, cualquier aumento que se haga debe ser precisamente a cargo fiscal. Ahora, el tema es que el fisco tiene muchas necesidades en este momento y si la propia presidenta Bachelet no lo hizo con una reforma tributaria de 8.000 millones de dólares, en este momento, cuando hay tantas necesidades, no sé, no veo probable que se ponga el salario ético. Sí. Profesor Ramos, hemos conversado muchas veces este tema del salario mínimo, del sueldo mínimo, negociaciones año a año. Usted siempre ha seguido muy de cerca el tema del empleo. Durante años, sobre todo desde el empresariado, cuando se quería aumentar el sueldo mínimo, el margen que sea, siempre se decía esto va a afectar el empleo. Es hoy día, con todo lo que hemos visto en el país durante el último año y medio, más allá de la pandemia, también el estallido social, ese discurso uno piensa que debiese cambiar. ¿Cuál debiese ser quizás el discurso desde el empresariado, desde el dueño de empresa, cuando también vemos que la discusión cambió en Chile? Un poco el balance de esa conversación ha cambiado y ya ese mismo argumento de que solamente va a afectar el desempleo, el empleo, como que ya no tiene el mismo peso que antes, ¿no? No, yo creo que tiene más peso ahora que antes, o sea, precisamente pasando esta coyuntura, la situación del empleo. Si no tuviéramos por la pandemia, tal vez tú puedas hacer la pregunta. Sí, por eso yo le decía, le complementaba al profesor, era pasando esta coyuntura. Bueno, es que esta coyuntura no se va a pasar. Sí. O sea, si Dios es grande, no vamos a normalizar a tasa de desempleo, sino bien entrado el 2022. No en el 2021. O sea, entonces este tema sí es pertinente. Y en el momento que sea, esto no es una cosa tampoco de voluntarismo. Nadie está obligado a contratar. Hay mucha gente que trabaja como junior. O sea, la cantidad de gente que gana menos de 500.000 pesos, si uno excluye a la gente de jornada parcial, debe ser 30-40% de la fuerza de trabajo. Entonces, no estamos hablando de un grupo chiquitito. Entonces, esas personas, nadie está obligado a contratarlas. Entonces, mientras ese sea el caso, si uno sube el mínimo, efectivamente va a tener un efecto empleo. Ahora, si el efecto empleo es chiquitito, hagámoslo. Si el efecto empleo es significativo, uno tiene que pensarlo 2 veces. Obviamente, y subirlo a 500.000
yo creo que es un efecto de empleo bien significativo. Profesor Ramos, dentro de la propuesta también de la CUT incluye otros elementos, no solamente un alza del sueldo mínimo, sino también, por ejemplo, una renta básica universal por 6 meses. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Es parte de la conversión dentro de la reforma de pensiones, pero por 3 meses hasta el mes de junio. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, digamos, yo creo, lo que yo veo es que, ¿cuál es esa renta básica? Es el salario ético, es la propuesta de Monseñor Goich, sería que todo el mundo ganara al menos 500,000 pesos y el fisco pone la diferencia. Ahora, si es por solo 6 meses, eso sí que es factible por ahora, creo que es más factible. Si es para siempre, el costo fiscal es muy elevado, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Cuánto es el costo fiscal? Y tenemos montones de medidas que están hablándose en este momento. A mí la idea del salario ético, es decir, que el fisco ponga la diferencia para llevar el mínimo, al menos para los jefes o jefas de hogar, a algo en torno a 500,000 pesos, a mí me parece atractivo, pero tiene un costo que es, qué sé yo, la mitad de lo que fue la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Y esto es permanente, esto para siempre. Y así debería ser, creo yo. Profesor, también dentro de otra propuesta que puso la CUT en esta misma negociación, está la fijación de precios de alimentos. Vuelve la conversación de la fijación de precios. Recordemos, cuando se inició la pandemia también se conversó sobre esto. Hemos visto que los alimentos porcentualmente han subido casi el doble respecto al IPC de los últimos 12 meses. ¿Cuáles son porque fijar precios suena bueno el titular, pero ¿cuál es la bajada un poco en la jerga periodística si lo llevamos? Bueno, el problema clásico con fijación de precios es que si se fija, bueno, y obviamente la idea es fijarlos más bajos de lo que son actualmente, es que es un desincentivo a la producción de ese bien. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Que haya más carne o que la carne esté más barata? ¿Que uno quiere que haya más arroz o que el arroz esté más barato? O sea, en la medida que uno fija el precio bajo, está desincentivando la producción del bien que uno quisiera que la gente comprara. Segundo lugar, en la medida que lo fijas, naturalmente tiende a generarse un mercado negro, gente que está dispuesto a venderlo por más y gente dispuesta a comprarlo por más porque empieza a escasear el bien. Entonces, yo creo que la experiencia tanto chilena como internacional dice que, salvo situaciones de emergencia, que sea terremoto y por unos meses, la fijación de precios es una idea muy pobre, mala. O sea, más bien hay que subsidiar los ingresos de las personas que están afectos a ello y no a todos los bienes. Profesor Ramos, también otra discusión económica que se está dando en el Parlamento. Hemos conversado del retiro del 10%, el sueldo mínimo, de estas propuestas que ha presentado la CUT. Está la discusión sobre impuestos. Esta propuesta del Partido Comunista, de la diputada Camila Vallejo, del impuesto a los súper ricos. ¿Cómo ve usted esa alternativa y también las otras que se han puesto arriba de la mesa? Hoy día, por ejemplo, el diputado Matías Walker decía, subamos el impuesto a las grandes empresas de 27 a un 30%. El gobierno insiste en la idea de las exenciones tributarias. ¿Cómo ve usted esos tres planteamientos? Mire, yo creo que efectivamente la carga tributaria en Chile tiene que subir y en forma significativa. Por cierto, este no es el mejor año para hacerlo, porque uno lo que quiere es reactivar la economía y no frenarlo, pero a largo plazo, a mediano plazo, se tiene que subir, yo creo que la carga tributaria, y se ha hablado en torno a una meta de aquí a 5 años subir los 5 puntos del PIB, lo cual es bien significativo. Ahora, el primer lugar que yo echaría mano es la evasión. Segundo lugar es las exenciones. Efectivamente, hay muchas exenciones que se deberían de... ¿Cuáles exenciones, perdón, profesor Ramos, porque hay muchas exenciones y de todo tipo? ¿Cuál usted cree que podría ser más efectiva? Te menciono algunos. Ganancia capital. Ya. Yo en Estados Unidos vendo un sitio en Chile y yo tengo que pagar sobre la ganancia capital que yo hice. En Chile no tengo que pagar sobre ganancia capital. La renta presunta es un instrumento de fuerte elusión tributaria. Hay muchos ítems en el IVA que no pagan IVA. ¿Y quién se beneficia con que la educación no paga IVA?
resulta que el 7% que van a colegios particulares privados, que son gente del ingreso más alto. El IVA a la salud, ¿quién cotiza? ¿Quién paga salud por ISAPRES? El 23% de la población más adinerada del país. Entonces, hay muchas extensiones, de las distintas regiones, incentivos tributarios que hay a las regiones extremas. Uno tiene que examinar cada uno de ellos. El diésel, impuesto al diésel, que la presión de los camioneros es muy fuerte para eso, pero muchas de las exenciones que tenemos se deben a presiones de grupos de interés más que al bien social. Ahora, y en tercer lugar, hoy día acabo de pagar los impuestos que debo en Chile, y yo pago también en Estados Unidos. Este año, más o menos gané $1.000.000 al mes. Alguien con $1.000.000 al mes tiene que pagar aproximadamente $140.000 al año. Eso fue el impuesto. Yo creo que eso es muy bajo. O sea, los impuestos en todos los tramos, los impuestos, en mi opinión, son muy bajos. Y llegamos finalmente a los súper ricos. Bueno, también ellos tienen que, sin lugar a duda, el que más tiene que poner es el súper rico, después el rico, después la clase media alta acomodada, después de la clase media media, y así sucesivamente. Yo creo que los impuestos en Chile, los impuestos a la renta, son demasiado bajos en general, y no solo los del súper rico. O sea, de acuerdo, recojo un poco de sus palabras que usted recoge más, por ejemplo, la propuesta que ha hecho el gobierno de las exenciones, porque lo que habla, por ejemplo, los diputados de C hablan de un aumento en impuestos a las empresas. Lo que habla el partido Camila Vallejo es un impuesto a los súper ricos, los que tienen fortuna sobre $22 millones, en un impuesto que se cobra solamente una vez. Va más en el sentido de lo que está proponiendo el gobierno con algunos otros elementos. No, yo estoy diciendo que en general tienen que subir todos los impuestos. Mire, cuando uno dice solo los súper ricos, está diciendo que nadie más tiene que pagar. Cuando alguien dice solo las empresas, es que nadie más tiene que pagar. Entonces, yo encuentro esas propuestas muy políticamente, muy populistas. Es decir, solo van a pagar las mineras, no esas otras. Entonces, no, todos tenemos que pagar. Obviamente, los más ricos van a tener que pagar mucho más y así sucesivamente. Pero la cantidad para subir 5 puntos, tenemos que trabajar todas estas. Y sin lugar a duda, evasión primera, exenciones segundo, aumento de los tramos tercero, las tasas marginales cuarto, y ahí los súper ricos más que los demás. Pero todos. Solo quedarse con un grupo es una manera de, a mi modo de ver, de decir esto lo hacemos a la barata, lo paga a otro y nos beneficia a todos. Y eso es a la barata. Eso englobaría, Joseph, al final es como una suerte de una reforma tributaria, es como una discusión un poquito más macro, más que algo puntual como es cada uno de los proyectos. Bueno, o sea, las exenciones tributarias es una reforma tributaria. O sea, el documento ya está. Un impuesto de una vez no es, o sea, Chile necesita impuestos permanentes más altos. Permanente, no para este año, permanente. Entonces, eso significa un cambio en las leyes tributarias, sea por el lado de exenciones, sea por el lado de los tramos. Pero eso es lo que se necesita, aumentar los impuestos permanentes. Ahora, y reitero, no lo haría para el año 2021, salvo en forma muy excepcional, porque lo que más privilegiaría en el año 2021 es la reactivación, porque el empleo depende de la reactivación y podemos postergar la recaudación para el 22 en adelante. Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.